El Colegio Nacional de Bibliotecarios, Asociación Civil, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM, celebra el Día Nacional del Bibliotecario con una serie de entrevistas realizadas a especialistas en la materia. Disfruten de esta actividad dirigida a los involucrados en la bibliotecología y estudios de la información, así como a los interesados en este campo. Les invitamos a visitar los canales digitales del IBI y del CNB en podcast, Facebook, Twitter y YouTube. Muchas felicidades. La doctora Elsa Ramírez Leiva es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, UNAM, y jefa de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. La doctora Elsa Ramírez es especialista en lectura, prácticas y tipos de lectura. Actualmente, ¿cuáles son los retos que enfrenta el bibliotecólogo profesional en la promoción de la lectura? Buenas tardes. Primero, un agradecimiento al Colegio Nacional de Bibliotecarios por la invitación que me han hecho para esta entrevista y tener la oportunidad de intercambiar ideas, reflexiones y sobre todo promover este tema entre nuestros bibliotecólogos que están estudiando, se están formando y también de los bibliotecólogos profesionales. Sobre esta pregunta me parece muy interesante y muy complicada de responder en pocas palabras porque los retos son muy diversos. Uno de ellos es sin duda nuestra formación. En fechas recientes, digamos del 2000 para acá, se ha incorporado en algunos programas de bibliotecología la asignatura de lectura, no todos. La UNAM, por suerte, ha sido líder en el tema. Sin embargo, en general no está incorporado este aspecto. Me parece fundamental que sea una formación, sí de una asignatura, pero también que pudiera ser una formación a lo largo de toda la carrera, en el sentido de tener la experiencia de la lectura el bibliotecólogo para que la pueda transmitir. Porque si bien es cierto que hay que aprender una serie de métodos y técnicas, pero también es algo que se transmite y por eso es fundamental esta parte. Ese es uno de los retos de nuestra formación. El otro reto que tenemos es a veces falta de apoyos de las instituciones para poder hacer lazos sociales en diferentes sectores. Muchas veces se piensa que no debemos de salir del entorno de la biblioteca y ahí es donde hay que hacer las actividades. Muy cierto, ya llegaron ahí los usuarios, ahí hay que empezar a trabajar para hacer ese vínculo con la promoción de la lectura, esta lectura más placentera, gustosa, que también, por cierto, y aprovecho, que tendríamos que pensar en una formación del lector mucho más amplia. O sea, porque siempre se ha pensado nada más en el fomento de la lectura lúdica. Pero yo creo que también tendríamos que empezar a trabajar en que esa lectura lúdica nos lleve a fortalecer las habilidades de lectura y escritura, que esa es una de las fallas de nuestros lectores mexicanos en general. Y ahí están las pruebas enlace, la prueba PISA de la OECD que nos muestra, independientemente de las críticas que puedan tener estas pruebas, bueno, es lo que tenemos. Y por otro lado, este fomento de la lectura, que también pudiera tener un lazo con el desarrollo de habilidades informativas. Porque si bien podemos trabajar en habilidades informativas, pero si la persona no sabe leer bien, bueno, pues poco aprovecha. Entonces, ese es como decía, un reto, que cómo articular estos aspectos en la formación de los lectores y que además de que pudiera ser en la propia biblioteca, también pudiéramos ir saliendo hacia otros sectores. Eso nos ha faltado trabajar en la construcción de un lazo social. Y quiero decir con esto, trabajar cárceles, hospitales, asilos, escuelas, familias, comunidades marginadas, gente que vive en la calle, comunidades de pueblos nativos. O sea, es una gama tan diversa que
no llegan a la biblioteca, porque también ahí están los estudios de las encuestas, que es muy poca la gente que una vez que sale de su formación escolar ya no regresan a las bibliotecas. Entonces la biblioteca tendría que salir, y eso a veces no es fácil, porque las instituciones, como digo, no ven a la biblioteca como colaboradora en ese sentido, pero que también otro reto es que nosotros trabajemos con las instancias políticas, sociales, culturales, para ofrecer, que tampoco lo hemos construido bien de nuestro lado, o sea que está, como que estamos en los dos puntos, ¿no? Por un lado esta falta de apoyos y por otro la falta de una construcción por nuestra parte. Luego también otro reto que tenemos es que no tenemos estudios suficientes, o no nos acercamos a conocer a las comunidades a las cuales pues necesitamos llevarles estas actividades. Muchas veces no conocemos a las comunidades, y ese es otro reto que tendríamos que enfrentar, de acercarnos más para conocerlos y ver cómo podríamos llevarles la lectura, acercarlos, pero de una manera casi natural. Para eso el reto es conocer a la comunidad. Y hacer un trabajo también es otro reto, un trabajo más político de nuestras asociaciones, el mismo colegio, bueno, ahora que estamos aquí en el entorno del CNB, yo creo que también es una labor de nuestras representaciones ya colegiadas, digamos, reconocidas, de empezar también a articular en programas nacionales de lectura, en las políticas de lectura, y con todas las instancias que de alguna manera nos tienen que apoyar y que pues dependemos de ellas también para hacer actividades de este tipo. Esos son, bueno, algunos que planteo ahora en este momento. ¿Podemos encontrar innovación en la investigación que se realiza sobre promoción de la lectura? Yo creo que este tema de la investigación ha sido clave. Ha sido clave porque el IBI, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información, antes CUIB, fue también uno de los líderes en iniciar el tema de la lectura. Este tema lo inicia la maestra María Trinidad Román, desde antes que fuera, mucho antes de que fuera el CUIB, ya ella empezaba a abordar estos temas muy ligados al estudio de usuarios, pero ella realmente es la pionera de estos temas. Es la que abre el camino a la investigación y nos va desvelando un mundo, bueno, maravilloso para mi punto de vista, de todo lo que nosotros desconocíamos de la lectura y de los lectores. Y eso ha permitido ir fortaleciendo aspectos metodológicos, aspectos teóricos y desde luego de la práctica del fomento de la lectura. Por eso hoy me atrevo a decir que el fomento de la lectura ya es una parte de un programa de formación de lectores mucho más amplio, que tendría que tener una mira mucho más allá de pensar en que una serie de actividades podrían despertar el gusto por la lectura y que se necesitaría algo más, como estas ligas que yo estoy comentando, de articularlo hacia fortalecer habilidades, hacia habilidades de lectura y de informativas, y ampliarlo ya no solamente a niños, porque el fomento se ha visto fundamentalmente entre niños. Tenemos que trabajar con jóvenes, que son de una diversidad, adultos que también nos presentan un mundo también complejo, y los adultos mayores, porque yo creo que una de las cosas que nos ha desvelado la investigación es que no hay edad para hacer que el lector descubra la lectura y se transforme en un gran lector. ¿Qué políticas faltan por desarrollar sobre la promoción de la lectura en México? Bueno, de hecho ya hay políticas, porque está el programa de México Lee, y de hecho, bueno, pues sí hay una política. Lo que falta quizás es echarla a andar, es realmente incorporarla hacia los sectores que tienen que trabajarla, hacerla realidad. Y sobre todo lo que falta en esa política es articular diversos sectores, porque yo lo que he encontrado es que cada quien hace una labor. Por ejemplo, la biblioteca pues hace un trabajo, los promotores de lectura hacen otros, pero no lo articulan con bibliotecas. Es decir, sí animan a la lectura, hacen muchas actividades en salas de lectura, en festivales, en ferias de libro,
pero poco mencionan a la biblioteca, poco van a la biblioteca a hacerlo. Y quizás la biblioteca también no lo articule con otros sectores culturales. La escuela pasa lo mismo, y para cuando no hay biblioteca escolar, poco nos acercamos al profesor, al entorno familiar ya no se diga, o a otros sectores como el editorial. Entonces cada quien está haciendo cosas. Entonces es una política que faltaría que precisamente fuera la gran articuladora de todos estos sectores. La actividad de la promoción de la lectura, ¿cómo se integra a la celebración del Día Nacional del Bibliotecario en México? Yo lo que he observado es que no lo hemos integrado debidamente. Y podría ser un campo muy interesante de hacer actividades. El día de la celebración del bibliotecario se pueden hacer cantidad de actividades, por ejemplo, lecturas de textos de literatura en donde aparece el bibliotecario en una parte muy significativa. Hay muchas novelas en donde el bibliotecario es el protagonista y sabemos de varias, bueno, por citar aquí unas, ¿no? En El nombre de la rosa, por ejemplo, ¿no? Están otras que aquí poco se han visto. Por ejemplo, El ojo del huracán, que es una bibliotecaria también muy importante, que fue la vida real de un pueblo, fundamental. En fin, bueno, hay cantidad de películas y de literatura que bien se podrían hacer presentaciones de cine, lecturas de esos pasajes, por ejemplo, o discutir la presencia del bibliotecario en esos entornos artísticos, culturales. Se podría hacer, difundir más en programas de radio. Por ejemplo, Imer, a lo mejor en su estación de 94.5 hacen lecturas colectivas. ¿Por qué no invitar a varios bibliotecarios a escoger textos en donde aparezca el bibliotecario, la lectura, el libro, para que vean que nuestra presencia, bueno, pues también está ahí? O hacer presentaciones de cine, a lo mejor Conaculta puede prestar alguna sala de cine. Entonces, bueno, la semana del bibliotecario con películas que aborden el tema de este personaje, ¿no? Está una saga que se llama El bibliotecario, que son 3 películas. Entonces, yo creo que sí podríamos articularlo y con lecturas y con la lectura del cine, porque bueno, ¿por qué no ahora pensar que en el cine también se lee? Y se podrían hacer estas actividades y darle realce a ese día, pero lo hemos hecho como muy encerrado. O sea, lo hacemos en el entorno de los bibliotecarios, pero no lo abrimos a la sociedad. O nuestras mismas instituciones, también ahí pues hacerlo con una celebración también importante de algunas de estas actividades que estoy mencionando, algunas otras, de alguna plática, alguna conferencia. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, invitar quizás a personas donde el bibliotecario ha sido protagónico para la transformación de los lectores? Por ejemplo, hay muchos testimonios que dicen, bueno, gracias al bibliotecario yo descubrí el gusto por la lectura o los libros o qué sé yo. Doctora Elsa Ramírez, ¿desea comentar algo más? Pues yo espero que cada bibliotecario se vuelva un promotor de la lectura, porque yo creo que esa es una de las funciones que tenemos. No nada más la de proporcionar buenos servicios, que ya es importante, sino realmente sembrar el gusto por la lectura en cada usuario.